Benito Mussolini, reconocido como una de las figuras más emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial por su mandíbula prominente, su cabeza rapada y sus gestos teatrales, su imagen es instantáneamente reconocible. A menudo se le representa como una especie de segundo Hitler de derecha y un comandante inepto cuyas desventuras militares solían terminar en fracaso. Pero no debe subestimarse, Mussolini no era un payaso, era un hombre brutal, y su caída fue tan sangrienta y brutal como su régimen. Pero antes de contártelo más a detalle, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para ver más vídeos así. Continuemos. La violencia marcó temprano la vida de Mussolini. Aunque era un niño inteligente, era propenso a pelear y acosar. A los 10 años fue expulsado de un internado por apuñalar a un compañero. Trabajó en la herrería y se dice que acumuló más de 100 cicatrices por sus peleas juveniles. Inicialmente socialista, Mussolini se indignó con la postura pacifista de la izquierda durante la Primera Guerra Mundial. Creía que la guerra era el precursor para derrocar a la élite y que cualquier oportunidad de luchar debía aprovecharse. Perdiendo la fe en la izquierda, giró hacia la extrema derecha, convirtiéndose en fascista y ascendiendo rápidamente al liderazgo del movimiento en Italia. Su físico era imponente y su estilo oratorio, staccato y repetitivo, resultaba magnético. Sus actitudes eran altamente teatrales, sus opiniones contradictorias, sus hechos a menudo incorrectos y sus ataques frecuentemente maliciosos. Sin embargo, sus palabras eran dramáticas, sus metáforas llamativas y sus vigorosos gestos extraordinariamente efectivos para imponer su estado de ánimo. Para 1922, Mussolini había obtenido el apoyo de una amplia sección del público italiano, que veía a la clase dominante liberal como corrupta y débil. Con sus camisas negras marchó sobre Roma y, tras una oferta del rey para formar gobierno, tomó el control. Los italianos, anhelando un líder fuerte que pusiera orden en el caos político, dieron la bienvenida a este nuevo hombre fuerte. Pero el orden tuvo un precio. Para 1925, las libertades civiles se habían restringido, los partidos de oposición fueron prohibidos, la libertad de expresión aplastada y la policía secreta de Mussolini, la obra, mantuvo a la población bajo control. El dictador demostró no ser reacio a usar medidas brutales. Durante la conquista de Etiopía, usó gas mostaza contra civiles, y el ejército italiano fue brutal en Libia. Cuando Hitler llegó al poder, Mussolini fue el primero en firmar tratados de alianza con la Alemania nazi, creando las potencias del eje. La caída de Mussolini comenzó alrededor de 1943. Habiendo comprometido a Italia a luchar junto a Hitler, solo cosechó una serie de humillantes derrotas militares a manos de los aliados. Su popularidad se desplomó. El pueblo italiano y la monarquía decidieron que era hora de un enfoque más moderado. En julio de 1943, Mussolini fue destituido oficialmente por el rey y el Gran Consejo Fascista. Tras su siguiente reunión con el rey, fue arrestado y confinado en un hotel remoto en lo alto de los Apeninos, Campo Imperatore, bajo vigilancia, mientras se formaba un nuevo gobierno. Al enterarse de la caída y encarcelamiento de Mussolini, la primera reacción de Hitler fue de preocupación estratégica. Un gobierno italiano neutral que permitiera a los aliados marchar directamente hacia Austria era impensable. Aunque las fuerzas italianas no eran un aliado militar invaluable, Mussolini fue rescatado en una audaz incursión de tropas alemanas en Planeadores. Liberado, fue llevado a Múnich y reinstalado como líder, Duce, en el norte de Italia, al frente de la República Social Italiana, RSI. Este nuevo gobierno era poco más que una farsa, un estado títere sin poder real más allá del permitido por los alemanes. Mussolini usó el poco poder que le quedaba para detener y ejecutar a muchos de los que habían conspirado contra él, incluido su propio yerno, Galeazzo Fiano. También continuó deportando judíos italianos a Alemania, ejecutando opositores políticos y reprimiendo violentamente cualquier manifestación de disidencia. Pero el tiempo se agotaba. Con los aliados avanzando por Italia, Mussolini supo que sus días estaban contados. La escritura estaba en la pared. Mussolini, junto a su amante Claretta Petacci y un puñado de seguidores, intentó huir hacia Suiza.
Viajaban en el Deportivo Alfa Romeo de Petacci, camuflado como vehículo diplomático español, mientras Mussolini iba disfrazado de soldado alemán. Esperaba escabullirse a Suiza para solicitar asilo. Sin embargo, su convoy fue detenido cerca del lago de Como por partisanos italianos. Los fugitivos fueron capturados. Mussolini parecía exhausto, con el rostro como cera y la mirada vidriosa, como espiritualmente muerto. Él y Petacci fueron retenidos durante la noche en una granja local. Temiendo un nuevo intento de rescate alemán, los partisanos decidieron ejecutar a la pareja. A las 4 de la tarde del día siguiente, fueron llevados a las afueras de la Villa Belmonte en Giulino di Mezzegra, apoyados contra un muro y fusilados. Lo que siguió fue un ejemplo grotesco de la profanación del cadáver de un líder otrora todopoderoso. Los cuerpos de Mussolini, Petacci y otros 16 fascistas ejecutados fueron llevados a la Piazzale Loreto en Milán y arrojados en un montón frente a una gasolinera. Cuando se difundió la noticia, miles de personas se congregaron. Una multitud enfurecida golpeó los cuerpos, sometiendo el cadáver de Mussolini a múltiples degradaciones. Su rostro quedó irreconociblemente desfigurado por las palizas. Una mujer le disparó 5 veces al cadáver, gritando por sus 5 hijos perdidos. La multitud exigió ver mejor a los líderes caídos y gritó: «Más alto, no podemos verlos». Finalmente, los cuerpos fueron colgados boca abajo de las vigas metálicas del techo de la gasolinera, mientras la multitud les arrojaba piedras, verduras podridas e insultos. Esta terrible imagen adornó las portadas de los periódicos en los días siguientes. Alrededor de las 2 de la tarde, las autoridades militares estadounidenses bajaron los cuerpos y los entregaron para la autopsia. Un fotógrafo militar estadounidense incluso posó a Mussolini y Petacci como novios en una primera cita. Así terminó el reinado del Duce. Un final brutal para un hombre brutal. Poco después del entierro inicial, el cuerpo desfigurado de Mussolini fue desenterrado y escondido en un monasterio cerca de Milán. Aunque las autoridades lo rastrearon, decidieron mantenerlo oculto para evitar que su tumba se convirtiera en un foco de peregrinación neofascista. Durante 11 años, el paradero de sus restos fue secreto de Estado. En 1957, el primer ministro italiano Oddone Zoli autorizó su traslado y entierro oficial en la cripta familiar de Predapio, donde su tumba sigue atrayendo visitantes. Mientras tanto, investigaciones posteriores han determinado que el lugar exacto de la Piazzale Loreto donde colgaron su cuerpo está ocupado hoy por un restaurante McDonald's. Si el vídeo fue de tu agrado, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para ver más vídeos así. Hasta la próxima.